Hermanos, buenas tardes. Le damos gracias a Dios por este hermoso día que Él nos da. Y estamos estudiando este estudio acerca de cómo correr la carrera cristiana. Y el apóstol Pablo, si nosotros recordamos en 1 Corintios capítulo 9, versículos 24, el apóstol nos describe la vida cristiana, hermanos, como una carrera. Y allí él nos exhorta a correr esta carrera sabiamente, de una manera disciplinada y con la intención, hermanos, de poder llegar a esa meta. Hemos visto dos aspectos de esta carrera que Dios ha puesto delante de nosotros. ¿Recuerdan ustedes cuál es este primer aspecto? Que la meta del cristiano es llegar a la estatura de la plenitud de nuestro Señor Jesucristo. Y el segundo aspecto, hermanos, de esta carrera, aprendimos que la carrera cristiana, hermanos, es una maratón. La carrera cristiana toma toda nuestra vida. Y en esto también hablamos que el curso de la carrera, mis hermanos, de cada uno de nosotros ha sido diseñada, ha sido planeada por nuestro Dios. Luego aprendimos que para poder correr con éxito, hermanos, esta carrera que Dios nos ha puesto delante de nosotros, tenemos que seguir ciertos principios espirituales. Y hemos estado meditando y estudiando en Hebreos capítulo 12. Y encontramos ahí ciertos principios espirituales. Y hemos estudiado que el primer principio espiritual es el estudio y la meditación de la palabra de Dios. Luego hablamos de que para poder correr la carrera cristiana tenemos que despojarnos de todo peso. Y la última semana estudiamos que para poder correr con éxito la carrera de nuestro Dios, la carrera cristiana, tenemos que despojarnos del pecado que nos asedia. Y esta tarde vamos a estudiar un cuarto principio, y este principio es la paciencia. Hebreos capítulo 12, versículo 1. Hebreos capítulo 12, versículo 1. La palabra del Señor dice así: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro, dice, tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y luego dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Corramos, dice, con paciencia la carrera que nuestro Señor ha puesto a cada uno de nosotros. Y esta palabra, hermanos, paciencia, viene de una raíz griega, upomone. Y esta raíz, hermanos, la intención de esta raíz griega es para darnos a entender que esto representa permanecer bajo las circunstancias, no movernos de cualquier situación, de cualquier prueba que viene a nuestras vidas. Es una de las palabras más notables del Nuevo Testamento y generalmente se traduce como paciencia o resistencia, perseverancia, constancia, soportar, y aún algunas versiones de la Biblia nos hablan de sufrir. Y en el griego upomone se usa con respecto a la duración de un trabajo muy arduo que un hombre es obligado a realizar. También se usa esta palabra con el respeto al sufrimiento que ocasiona, hermanos, el trauma de la guerra y el venir de la muerte. Por ejemplo, se usa esta palabra para describir la habilidad y la facultad de una planta para poder vivir bajo circunstancias más duras y desfavorables. Por lo tanto, mis hermanos, upomone se refiere a la calidad del carácter que no permite a un hijo de Dios rendirse ante las circunstancias o sucumbir ante las pruebas, sino que le permite permanecer de pie y avanzar en la carrera cristiana. Upomone es perseverancia ante las circunstancias y adversidades de la vida. Como hemos mencionado en nuestro primer estudio, la carrera cristiana es una maratón. La carrera cristiana, mis hermanos, toma toda nuestra vida. Y ya vimos que la resistencia, la perseverancia, la constancia son de suma importancia si queremos llegar a la meta. Upomone no es la paciencia del que se sienta y agacha la cabeza con derrotismo, presto a soportar hasta que pase la tormenta, sino por el contrario, es el espíritu que puede sobrellevar las cargas por su esperanza, por lo que él cree que es verdad, no por una simple resignación.
Upomone no es el espíritu de que se sienta donde le toma la tragedia, dispuesto a soportar con indiferencia. Por el contrario, es el espíritu que soporta la adversidad porque sabe que está siguiendo un camino que conduce a algo mejor, porque sabe que está seguro que está siguiendo un camino, mis hermanos, que lleva a la gloria. Upomone no es la paciencia del que aguarda amargamente el fin, sino del que espera con gozo un nuevo y un mejor amanecer, un nuevo y un mejor mañana. Crisóstomo, uno de los padres de la iglesia primitiva, describía a esta palabra upomone de la siguiente manera. Upomone es la raíz de todas las virtudes, la madre de la piedad, fruto que nunca se pierde, fortaleza invisible, puerto que no sabe de tormentas. Upomone, mis hermanos, es la cualidad que mantiene a un hombre firme contra la adversidad. Es la virtud que puede convertir la desgracia más grande en gloria, porque ve más allá del dolor. Upomone, mis hermanos, ve la gloria, ve la meta delante de nosotros. Únicamente la paciencia, la perseverancia, upomone, puede capacitar, mis hermanos, a un hijo de Dios para reaccionar de esta manera ante las adversidades que la vida pueda presentarnos. En 2 de Timoteo, capítulo 20, versículos 24. En 2 de Timoteo, capítulo 20, versículos 24, hermanos, escuchamos el grito de victoria del apóstol Pablo. Un grito que hasta ahora, en esta tarde, llega a nuestros oídos para animarnos, continuar en nuestra carrera cristiana. El apóstol nos dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Mis hermanos, se necesita de resistencia, se necesita de perseverancia, determinación y compromiso con su Dios para terminar la carrera que nuestro Dios ha puesto delante de nosotros. Pero ¿qué fue lo que inspiró la paciencia, la constancia, la perseverancia a los hermanos y hermanas de la Biblia? Para poder responder esta pregunta, mis hermanos, tenemos que entender que la palabra upomone, paciencia, perseverancia, constancia, está íntimamente relacionado con esta palabra esperanza. Por ejemplo, en 1 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3. 1 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3. La palabra del Señor nos dice así. El apóstol Pablo está escribiendo a estos hermanos en Tesalónica. Y él les dice, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, dice, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, el apóstol Pablo está diciendo aquí que cada vez que él se acordaba de estos hermanos de Tesalónica, habían tres cosas en la vida de esta iglesia, de estos hermanos, que causaba gozo y alegría y paz en el corazón del apóstol. Y por estas tres cosas, mis hermanos, el apóstol está elogiando a estos hermanos en Tesalónica. Y si nosotros vemos, estas tres cosas son, dice, la obra de vuestra fe. La segunda, el trabajo de vuestro amor. Y la tercera, vuestra constancia. Y esa palabra constancia, hermanos, es la misma palabra para paciencia, para perseverancia, para resistencia, para soportar. Dice, vuestra constancia en la esperanza. Podemos ver, hermanos, aquí esa relación que hay en la paciencia y la esperanza. Ahora es común para nosotros considerar, hermanos, la esperanza como un simple pensamiento, como un pensamiento bueno, o quizás como un deseo de que algo podría suceder, que en algún día en el futuro a lo mejor pueda suceder. Sin embargo, el concepto bíblico de esperanza, mis hermanos, va más allá de esto. La esperanza en la palabra de Dios es una visión positiva de un fin que tiene certeza, la seguridad de obtenerlo, de alcanzarlo en un futuro. La esperanza bíblica, mis hermanos, no está centrada en lo que podría suceder, a lo mejor,
sino en lo que debe, en lo que se espera debe suceder en el futuro. ¿Por qué? Porque esta clase, mis hermanos, de esperanza está basada en las promesas de nuestro Dios. Por eso es que nosotros debemos de estar siempre confiando, esperando lo que el Señor nos ha prometido, mis hermanos. Eso nos va a ayudar a cada uno de nosotros para poder desarrollar, para poder estimularnos, hermanos, a poder desarrollar esta virtud que es la paciencia. Romanos capítulo 8, versículos 24 y 25 nos dice la siguiente, la palabra de Dios. El apóstol Pablo, una vez más, escribiendo a los hermanos de Roma, él va a confirmar, mis hermanos, esta gran verdad, que es la esperanza, la que inspira al cristiano, mis hermanos, para poder desarrollar esta virtud de la paciencia, del upumone. La palabra del Señor dice así, porque en esta esperanza, dice, fuimos salvados, pero la esperanza que se ve ya no es esperanza. ¿Quién espera lo que ya tiene? Pero si esperamos lo que todavía no tenemos, escúcheme bien, dice el apóstol, en la espera, en esa confianza, en esa certeza, mostramos nuestra, dice, constancia, mostramos nuestra paciencia, mostramos nuestra perseverancia, mostramos, hermanos, nuestra resistencia. Por lo tanto, mis hermanos, podemos ver con mucha facilidad que es la esperanza en las promesas de nuestro Dios lo que nos inspira a desarrollar, hermanos, esta virtud maravillosa que es la paciencia, upomone, la constancia, la perseverancia. ¿Y cuál es la esperanza del cristiano? ¿Cuál es la esperanza del creyente? En otras palabras, ¿cuál es eso que aunque no lo vemos, que aunque no lo palpamos, que aunque aún no lo experimentamos por este lado de la eternidad, creemos por fe, mis hermanos, que es realidad, que es un hecho? ¿Cuál es esa esperanza? Y cuando nosotros leemos, hermanos, el Nuevo Testamento, podemos encontrar que la esperanza del cristiano, la esperanza del Hijo de Dios, hermanos, es el día de la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el día de la manifestación de los hijos de Dios, el día en que por fin nuestros cuerpos serán transformados a la gloria de nuestro Señor, el día en que por fin dejemos estos cuerpos de muerte y nuestras luchas terminen, el día en que veremos cara a cara a nuestro Señor y a nuestro Salvador Jesucristo, el día en que todos llegaremos, hermanos, a la meta, ser semejantes a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y es esta misma esperanza la que fortaleció al carácter e inspiró al apóstol Pablo, mis hermanos, a perseverar, a permanecer, a ser constante, a ser paciente a través de todas las dificultades que él tuvo que enfrentar. Todos nosotros sabemos lo que este apóstol padeció a causa del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios nos dice que él tuvo luchas contra los falsos apóstoles y maestros. Él tuvo persecuciones de parte de los judíos y de los gentiles. Él tuvo encarcelamientos, maltratos físicos, azotes, hambre, sed, frío y desnudez, peligros de muerte, naufragios y aún los peligros, hermanos, de los falsos hermanos. Pero sin embargo, en lugar de quejarse de estas situaciones, de estas circunstancias, de estas pruebas, vemos en Romanos capítulo 8, versículo 18, vemos el corazón, hermanos, de este apóstol. Romanos capítulo 8, versículo 18, él dice lo siguiente: pues tengo por cierto que todas las aflicciones del tiempo presente, dice, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Para el apóstol la gloria venidera, mis hermanos, no era un simple deseo, no era un sentimiento, no era un pensamiento, no era un quizás, no era un tal vez. No, mis hermanos, para él la gloria venidera, mis hermanos, era un hecho, era una realidad, era una certeza. Era tan real para él, hermanos, que lo único que lo separaba era la muerte. Por eso es que en Filipenses capítulo 1, versículo 20, Filipenses capítulo 1, versículo 20,
Oímos al apóstol declarar con gozo y con expectación, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y el vivir, mis hermanos, en esta realidad capacitó, inspiró al apóstol para poder ver sus circunstancias, sus pruebas, sus dificultades como algo sin valor, fácil de sobrellevar. Mis hermanos, supone la paciencia, la perseverancia, la resistencia, como vemos, es de suma importancia si queremos permanecer y avanzar en la carrera que nuestro Dios ha puesto delante de nosotros. El apóstol Santiago, conocedor de esta gran verdad y conocedor también de las circunstancias que estaban viviendo los hermanos judíos que habían sido dispersos a causa de la terrible persecución de aquel entonces, él va a animar a estos hermanos a perseverar, a ser constantes y a resistir la prueba. Y para ello el apóstol Santiago va a tomar como ejemplo la vida de los profetas del Antiguo Testamento. Santiago capítulo 5, versículo 10. Santiago capítulo 5, versículo 10. Mira lo que está diciendo el apóstol Santiago, tratando de animar a estos hermanos dispersos. Dice: hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción, sufrimiento, y dice, y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Tomad, dice, como ejemplo. En otras palabras, el apóstol les está diciendo a ellos: yo conozco las circunstancias que ustedes están pasando, esa persecución, esos problemas que tienen, pero ¿saben qué? Guarden la fe. Tomen como ejemplo a estos hombres del Antiguo Testamento, estos profetas. Aprendan de ellos, dice el apóstol Santiago, ya que ellos daban testimonio de Dios en medio de su sufrimiento. Mis hermanos, nosotros sabemos que los profetas, debido al llamado, sufrieron la peor a causa de la proclamación de la palabra de Dios. Sin embargo, a pesar de enfrentar el sufrimiento, a pesar de sufrir el maltrato, ellos nunca se quejaron y nunca murmuraron contra su Señor, sino más bien por el contrario, ellos continuaron, ellos perseveraron hablando en el nombre de su Dios. Y esto es lo que sucede hoy en día con el Hijo de Dios, que decide vivir una vida que agrada a su Señor. Sin ninguna duda, mis hermanos, los enemigos no tardarán en aparecer. Hallaremos la oposición que nuestro Señor Jesucristo también le encontró. Y en cierto modo, mis hermanos, todos nosotros, todos los que estamos aquí, hermanos, todos los hijos de Dios, somos llamados a tomar la misma cruz, la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que le espera a todo cristiano que quiere vivir una vida que agrade a su Señor. Mateo capítulo 16. Versículo 24 al 25. Mateo capítulo 16, versículos 24 y 25. Nuestro Señor Jesucristo está hablando aquí a los discípulos y Él les dice: si alguno quiere venir, dice, en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiere, dice, salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Y la misma idea, hermanos, nos da el apóstol Pablo en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 12. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 12. El apóstol nos dice: y también dice, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué dice? Padecerán persecución. Siempre hay un costo que tenemos que pagar cuando nosotros decidimos, mis hermanos, vivir para el Señor. Quizás para unos es el desprecio, la burla, el abandono, la hostilidad, el despido, la persecución o quizás aún la muerte. Mi hermano que estás aquí presente esta tarde, ¿estás preparado para pagar este costo? ¿Estás tú preparado, así como el apóstol Pablo, para pagar este costo? ¿Estás provisto de esta maravillosa virtud espiritual, upomone, que nos capacita, hermanos, para avanzar a pesar de los problemas que enfrentamos?
Es la esperanza de la gloria venidera, un hecho, una realidad en tu vida. Escúchame bien, mi hermano. Solo upumone, la paciencia, la perseverancia, la constancia, la resistencia, nos capacitará para poder enfrentar todas las circunstancias, poder avanzar y acabar nuestra carrera y poder llegar a la meta. Y para terminar, yo creo que entre todas las historias de los personajes de la Biblia, la historia de Job es la mejor historia que nos va a ilustrar, mis hermanos, la importancia de esta gran verdad, la importancia de tener paciencia. Mira lo que el apóstol Santiago nos dice en Santiago capítulo 5, versículo 11. Santiago capítulo 5, versículo 11. Miren lo que el apóstol Pablo nos habla. Él dice lo siguiente: he aquí tenemos por bienaventurados, dice, a los que sufren. Nuevamente, esa palabra sufren viene de esta misma raíz, upumone. En otras palabras, él está diciendo, he aquí tenemos por bienaventurados a los que perseveran, a los que ejercen paciencia. Habéis oído, dice, de la paciencia, de la perseverancia, de la constancia, de la resistencia, de este varón de Dios, Job. Todos nosotros, quizás la mayoría de los que estamos aquí, conocemos cómo Dios, nuestro Dios, permitió que este hombre, a quien Dios describe como un varón perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal, Él permitió que él perdiera en un solo día, bajo la solicitud del enemigo, no solo todos sus bienes materiales, sino también todos sus hijas y sus hijos, y más tarde su salud con una sarna tan maligna. Pero a pesar de todas estas calamidades, mira lo que Job, este hombre de Dios, declara. Job capítulo 1, versículo 21 al 22. Mira lo que este hombre de Dios, a pesar de todas estas calamidades que él tuvo que pasar, él declara lo siguiente, y dice: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y la palabra del Señor nos dice, en todo esto, Job no pecó, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Y en Job, capítulo 2, ahí mismo, en el capítulo 2, en el versículo 10, a pesar de la insistencia de su esposa, de su mujer, para que él pudiera maldecir a Jehová por todas estas cosas que él había traído en la vida de este hombre, mira lo que él responde a esta mujer. Él le dice, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, o sea, tontas, has hablado. ¿Qué dice? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Y la palabra de Dios continúa diciendo, en todo esto, Job no pecó con sus labios. Pero mi hermano, ¿alguna vez te has preguntado por qué Job, a pesar de todas estas calamidades que él tuvo que pasar, continuó siendo fiel a su Dios? ¿Qué era eso que motivaba, que inspiraba a este hombre a continuar, a ser paciente, a perseverar, a resistir, hermanos, en medio de toda esta calamidad? ¿Qué era eso que lo inspiraba? Cuando nosotros leemos detenidamente este libro de Job, podemos ver que lo que inspiró, hermanos, a esta incomparable paciencia, a esta perseverancia, a esta constancia de este hombre, fue la esperanza de que un día él vería cara a cara a su Redentor. Busquemos Job capítulo 19, versículos 25 al 26. Job capítulo 19, versículos 25 al 26. La palabra del Señor nos dice así. Estas palabras, hermanos, salen del corazón de este hombre, porque él tenía una fe, porque él tenía, hermanos, esta esperanza. Para él no había duda.
esto era una certeza, esto era una realidad. Él dice lo siguiente: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará, dice, sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne, dice, he de ver a Dios. Y aunque Job nunca había visto a Dios, él expresó su fe, mis hermanos, su certeza, su confianza que algún día él lo vería. Él sabía que un día después de su muerte, él iba, hermanos, a resucitar. Y en ese cuerpo de gloria, Job vería a su Dios, no a través de los ojos de otro, sino a través de sus propios ojos. Su corazón anhelaba ese día. Y ese anhelo, mis hermanos, era esa esperanza, la esperanza que inspiró su increíble paciencia, constancia, perseverancia. Para él la eternidad, la resurrección, el encuentro con su Redentor era una verdad. No había pregunta, era una certeza, era un hecho. Mi hermano, ¿estás al igual que Job, anhelando, deseando ver cara a cara a tu Redentor? ¿Estás viviendo para ese día en el cual tú vas a estar frente a Él? Recuerda, mi hermano, que esta esperanza inspiró, esta esperanza capacitó a este hombre Job a no solo permanecer, sino avanzar hacia la meta, a vivir una vida de integridad a su Dios y Redentor, a pesar de todas las calamidades que vinieron sobre él. Alguien dijo lo siguiente, escuchen bien, alguien dijo lo siguiente: sin esperanza no hay paciencia. Y sin paciencia, mis hermanos, se hace muy difícil permanecer en la carrera y avanzar hacia la meta que nuestro Dios ha puesto delante de nosotros, a todos sus hijos, a ti y a mí. Dios bendiga su palabra. Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes. Así concluimos este estudio. Rogamos a Dios que te ayude en la edificación de tu vida espiritual. Y si estás buscando una iglesia donde puedas reunirte para adorar a Dios en tu idioma, crecer en el conocimiento de su palabra y descubrir su voluntad en tu vida, te invitamos a que nos visites. En el Ministerio Hispano de la Iglesia de Edgewood encontrarás un lugar para ti y tu familia. Si deseas escribirnos con preguntas o comentarios, lo puedes hacer a nuestro correo electrónico fuentedevidaparati@hotmail.com. Dios te bendiga.